Continuamos considerando el segundo volumen de la serie Historia de la Sexualidad, el uso de los placeres, y nos corresponde hoy adentrarnos en el capítulo tercero sobre la económica. Recordemos primero que Foucault se está concentrando en los modos de problematización de la conducta sexual, comenzando por el pensamiento griego clásico, que es Historia de la Sexualidad 2, para luego pasar al pensamiento helenístico romano en Historia de la Sexualidad 3 y finalmente al pensamiento cristiano de los siglos 3 y 4 en Historia de la Sexualidad 4. Y decíamos también que por modo de problematización, Foucault se refiere a la forma en que la conducta sexual es objeto de reflexión, de preocupación moral por parte de filósofos y médicos, en el marco de un pensamiento ocupado del modo en que el hombre libre debía conducir su propia vida o debía gobernarse a sí mismo, debía tener cuidado de sí mismo. La conducta sexual, al ser objeto de reflexión, de preocupación moral, es desnaturalizada, lo cual significa que los códigos morales vigentes en el sentido común son puestos en cuestión, son problematizados. Es decir, la moral del hombre libre es desligada del modo en que las costumbres e incluso las leyes entendían esas prácticas, sobre todo las prácticas sexuales. Foucault mismo dice en la página 169 del uso de los placeres que el corpus de textos que él está escogiendo para hacer esta reflexión, cito, aparecen bien aislados en medio de una sociedad en la que las leyes ni las costumbres contenían semejantes exigencias. Es decir, que el archivo histórico que maneja Foucault en realidad nada nos dice sobre el modo en que la sexualidad era realmente practicada en el mundo griego. Tan solo nos dice cómo un pequeño grupo de aristócratas interesados en la práctica de la vida virtuosa recurrían a consejos de prudencia elaborados por filósofos y médicos de la época. Pues en realidad ese archivo tampoco nos dice si esas élites aristocráticas practicaban o no estos consejos. El ejercicio genealógico de Foucault se limita, por tanto, a establecer qué tipo de ejercicios y técnicas eran recomendadas para el buen uso de los placeres, pero en el marco de un análisis de lo que él mismo ha llamado los modos de problematización. Bien, lo que interesa a Foucault entonces es examinar el modo en que la conducta sexual es problematizada en el siglo IV a.C. en la Grecia clásica, lo cual no significa, como ya se dijo también, que se esté haciendo una genealogía de las ciencias sexuales. Tal forma de problematización discursiva no existió sino hasta la modernidad, ya lo hemos dicho, hasta la saciedad. Pues lo que descubre Foucault es que la conducta sexual no tenía para los griegos un valor en sí misma, no era objeto de un dominio específico de discurso, como las ciencias sexuales, sino que los discursos sobre la conducta sexual formaban parte de una reflexión moral, de una preocupación por la formación de un sujeto moral capaz de gobernar su vida conforme a ciertas normas de prudencia. Frónesis. Bien, para Foucault, de lo que se trata, según nos dice, cito, es demostrar cómo en la antigüedad la actividad y los placeres sexuales fueron problematizados a través de las prácticas de sí, al hacer y jugar los criterios de una estética de la existencia. Fin de cita de la página 15, y ya les comentaba desde el video anterior que este enfoque ha sido muy duramente criticado y cuestionado por los helenistas, por Pierre Hadot, por ejemplo, que era compañero de Foucault en el Collège de France, o por Wolfgang Dettel, un erudito alemán conocedor de la Grecia clásica, por Simon Goldhill, por un montón de helenistas que han tratado de mostrar que Foucault está buscando en la Grecia clásica algo que no hay en la Grecia clásica, que es una estética de la existencia. Bien, vamos entonces ahora al capítulo 3 del uso de los placeres, que Foucault titula Económica, para abordar de forma amplia pues, el tema de oikos en el mundo griego clásico. Hablar de economía, oikos o economía, ha llegado a significar algo completamente distinto en la modernidad, y quisiera empezar con esta reflexión. El pensamiento moderno, desde la Ilustración,
empieza a hablar de algo que para los griegos sería una contradicción de términos: economía política. Con ello se hace referencia en el mundo moderno al modo en que el Estado toma a su cargo asuntos referentes a la administración de las riquezas, al margen de un tipo de administración hecho por unidades más pequeñas como la familia. De hecho, en el concepto mismo de modernidad, y esto lo mostró bien Hegel, el Estado surge a partir de la negación de las lealtades que anteriormente se prestaban a una comunidad basada en el parentesco. Ahora la lealtad se presta primariamente al Estado, el cual surge, de acuerdo también con las teorías contractuales, a partir de una ruptura con todos los vínculos basados o pertenecientes, por ejemplo, a la etnia, a vínculos nacionales o a vínculos familiares. La familia a la que ahora se apela, la comunidad a la que se presta lealtad, ya no es entonces la comunidad de los lazos de sangre, de los lazos de parentesco, sino una comunidad política más amplia. La patria es en el pensamiento moderno algo muy distinto a la fratría o a la filé de los griegos. La familia en el mundo moderno es ahora sobredeterminada por la ley, por el Estado. Hablar entonces de economía política no tendría sentido alguno para los griegos, pues estos establecían una diferencia muy clara entre la política y la economía. La política se jugaba enteramente en el ámbito de la polis, y era un asunto que pertenecía únicamente a los varones libres. Era un asunto entre iguales, no entre desiguales. La economía, en cambio, se jugaba enteramente en el ámbito de la familia, y era un asunto que competía al gobierno de la casa, oikos, en donde se jugaba una relación entre desiguales, no entre iguales. Esto significa que, a diferencia de lo que ocurría en la polis, en la familia se ejercía un poder jerárquico por parte del dominus, lo que los latinos llamarían el pater familias. Un poder jerárquico, digo, entre el dominus y sus subordinados en la casa, la mujer, los hijos y los esclavos. O para decirlo de otro modo, mientras que en la polis se trataba de gobernar a los demás a través de la persuasión y no a través de la fuerza, pues a un igual no se le puede tratar como si fuera una mujer o a un esclavo. En la familia, en cambio, se trataba de gobernar a los que estaban a su cargo a través no solo de la persuasión, sino de la fuerza, si era necesario. El poder del señor era indisputable, era la última palabra. La mujer, los hijos y los esclavos debían obedecer al señor, pues eran inferiores a él. No podían tratar al señor como si fuera un igual, no podían igualarse. Para recurrir a reflexiones de Hannah Arendt, por ejemplo, diríamos entonces que mientras que la esfera de la polis era la esfera de la libertad, la esfera de la economía era la de la necesidad, y por tanto allí regían plenamente esas desigualdades y jerarquías que la naturaleza misma dispuso a fin de garantizar la supervivencia física de la especie. Desigualdades entre los géneros, el hombre y la mujer tienen distintas funciones, desigualdades entre las edades, los padres y los hijos tienen distintas funciones también, y diferencias y jerarquías entre los estratos sociales, por ejemplo, entre los amos y los esclavos. Cada uno debía ajustarse a la función que se le designó por naturaleza, pues sólo así se garantizaría el orden social y la supervivencia de todos. Esto estaba muy anclado en el pensamiento griego clásico. Unos deben gobernar y otros deben ser gobernados. Tratar de subvertir este ordenamiento natural significaría colocar en peligro la vida misma de todo el mundo. Bien, en el capítulo 3 de El uso de los placeres, Foucault se interesa por la gestión de la casa, de la economía, mostrando cómo esto fue objeto de problematización en el siglo IV a.C., pues se pensaba que un hombre libre no podía ser capaz de gobernar a los otros en el ámbito de la polis si no era capaz antes de gobernar su propia casa, es decir, de ejercitar el arte de mandar sobre su mujer, sus hijos y sus esclavos. Más aún, la problematización por parte de filósofos y médicos era no solo de carácter político, sino moral. Se trataba de ejercer el gobierno sobre sí mismo, de constituirse uno mismo como sujeto moral. Pero para ello
No bastaba con ocuparse de la salud del cuerpo, como lo vimos en el video anterior, como en el caso de la dietética, sino que era necesario ejercer una especie de templanza en el gobierno de la casa que abarcaba la esposa, los hijos, los esclavos y los bienes materiales. A Foucault le interesa particularmente la práctica social del matrimonio en la Grecia clásica, pues ello le permite encontrar algunas pistas del modo en que se pensaba el uso de los placeres, es decir, la relación con esa sustancia ética de los afrodisíacos de la que nos hablaba anteriormente. Pero reconoce que el matrimonio arrastraba una disimetría fundamental en el mundo griego. En primer lugar, porque se trataba básicamente de una transacción económica entre el esposo y el padre de la mujer. Es decir, la mujer, que era propiedad del padre, pasaba ahora, mediante el contrato matrimonial, a ser posesión del esposo, del padre al esposo. Pues de lo que se trataba en este contrato era de establecer una alianza entre dos familias, una alianza estratégica en la que ambas partes se vieran favorecidas. El matrimonio entonces como parte de una estructura de poder basada en las alianzas familiares. Desde luego, este contrato matrimonial suponía una serie de obligaciones mutuas entre el hombre y la mujer, pero entre esas obligaciones, no estaba contemplado el amor. Es decir, no estaba contemplado que el matrimonio fuera un vínculo de sentimientos personales compartidos, como luego dirían los estoicos y luego el mundo cristiano. Y tampoco estaba contemplada la fidelidad sexual del marido. Foucault no se cansará de repetir esto en el capítulo 3 del uso de los placeres. El matrimonio en el mundo griego no era una opción personal, como lo sería luego, y tampoco comportaba una situación estrictamente monogámica, como lo sería para el cristianismo. El matrimonio en el mundo griego clásico no implicaba la pretensión de ser el único lugar legítimo para el uso de los placeres, que no podía extenderse ese uso entonces hacia por fuera de la relación conyugal. Esto no era así en el mundo griego. No se pretendía que la esposa fuera la única mujer que podía satisfacer sexualmente al marido, sino la única que podía darle hijos legítimos. Ya dijimos esto antes también. De hecho, la relación sexual entre los esposos tenía una función predominantemente procreadora, lo cual no significaba que el placer entre ellos estuviese excluido. Pero el punto es que el matrimonio del hombre no lo liga sexualmente, como dice Foucault en la página 135, y voy a citar enteramente este pasaje. Dice Foucault: por lo demás, el hombre, en tanto hombre casado, solo tiene prohibido contraer otro matrimonio. Ninguna relación sexual se le prohíbe por el solo hecho del vínculo matrimonial que contrajo. Puede tener una aventura, puede frecuentar a las prostitutas, puede ser el amante de un muchacho. El matrimonio de un hombre no lo liga sexualmente, dice Foucault en la página 135, y un poco más adelante en la página 138 agrega, cito: el punto no era pues mostrar que el placer fuera a buscarse a otro lado que con la esposa legítima, sino que una descendencia legítima no podía obtenerse más que con la propia esposa legítima. Fin de cita, página 138. Es decir, la legitimidad del matrimonio se circunscribía a la descendencia, pero no al placer. Foucault muestra que en los asuntos del placer sexual existía una clara diferencia entre la concubina, la cortesana y la esposa, como ya se dijo en otro video y no voy a repetirlo aquí. El punto aquí es que simplemente que la esposa legítima estaba obligada a dar hijos al esposo y asegurar la continuidad de la institución familiar, pero no a brindarle placer sexual. Ella no estaba obligada a eso y tampoco se esperaba que se lo diera. Desde luego, cabe recordar, y Foucault lo hace aquí todo el tiempo, que al hablar de placer nos estamos refiriendo aquí únicamente al placer de los hombres varones y en especial de los hombres libres. La problematización sobre el uso de los placeres se dirige únicamente a una minoría social de varones libres, educados, de buena familia, y nunca se dirige hacia las mujeres. Es decir, estos consejos prácticos no se dirigen hacia las mujeres. No se esperaba que la mujer fuera un sujeto moral, sino solamente el hombre. ¿Por qué razón?
Pues ya lo sabemos, porque se consideraba en la Grecia, en la sociedad griega clásica, que la mujer debía ser gobernada por el marido, es decir, que sin la mediación de éste no era capaz de gobernarse a sí misma. La mujer nació para ser gobernada, no para gobernar. Por tanto, el arte de mandar, el arte del dominio propio, las técnicas de gobierno valían únicamente para los hombres. El hecho es que el contrato matrimonial imponía unas obligaciones diferenciales al hombre y a la mujer. En el caso de la mujer casada, se le exigía tener como pareja sexual única y exclusiva a su marido, al que debía darle una descendencia y respetarlo. Si la mujer casada tenía una relación sexual extramatrimonial, esto era visto como adulterio, y el marido tenía entonces el derecho de repudiar a esa mujer, lo cual significaba dar por terminado el contrato matrimonial, pues con toda la tragedia que esto implicaba para una mujer, es decir, regresar a la tutoría del padre. Esto ocurría así no solo en el mundo griego clásico, sino que también era algo generalizado en el mundo antiguo. Piénsese, por ejemplo, en la ley judía del Antiguo Testamento, que permitía la infidelidad sexual, permitía al hombre repudiar a la mujer, incluso podía ser lapidada públicamente. Era, por tanto, el estatuto matrimonial de la mujer y nunca el del hombre el que permitía una falta como el adulterio. Un hombre nunca podía ser adúltero, solamente podía serlo una mujer. Un hombre, para los griegos no existía una falta moral semejante a lo que luego los cristianos llamaron la fornicación. Pues si bien el contrato matrimonial exigía al marido respetar a la mujer, esto no incluía el derecho de exclusividad sexual. No le estaba permitido al hombre libre tener amantes, no le estaba prohibido al hombre libre tener amantes mujeres o muchachos, tener relaciones sexuales con esclavos hombres o mujeres y llegarse a prostitutas. Para la mujer casada, por el contrario, esto le estaba completamente prohibido. Bien, vamos profundizando en esto de la problematización del gobierno de la casa, la económica, como la presenta Foucault en el capítulo 3 del uso de los placeres. Foucault recurre a una serie de textos que en el siglo IV a.C. problematizan el gobierno de la casa. En primer lugar, un texto de Jenofonte titulado Económica, que según Foucault contiene el tratado de vida matrimonial más evolucionado que nos legara la Grecia clásica, página 140. Luego recurre Foucault también al diálogo Las leyes de Platón, a un texto de Isócrates llamado Nicoles, que contiene consejos a un joven monarca, y finalmente recurre al tratado Económica, tradicionalmente atribuido a Aristóteles. Por razones de tiempo solamente me voy a ocupar aquí de la lectura que hace Foucault de los textos de Jenofonte y del pseudo Aristóteles, es decir, los dos textos concentrados exclusivamente en el gobierno de la casa. El texto de Jenofonte, empecemos con él, ofrece un conjunto de preceptos dirigidos principalmente a los propietarios de tierras, terratenientes, pues, hombres libres preocupados por mantener su reputación y acrecentar su patrimonio. Ofrece un conjunto de preceptos en torno al mejor modo de gobernar la casa, centrándose más en el gobierno de las personas de la casa, mujer, hijos y esclavos, que en la administración de los bienes materiales. Desde la peculiar perspectiva de Foucault, criticada, como les digo, por los helenistas, estos consejos y preceptos están animados por una reflexión moral tendiente a la ética del cuidado de sí, a una práctica del dominio de sí por parte del hombre libre. La económica define entonces todo un dominio de actividades ligadas a un estilo de vida, esa estética de la existencia de la que habla Foucault, y lo dice en la página 141. Se trata básicamente de ejercitarse en el arte de mandar. Cito, dirigir a loicos es mandar, y mandar en la casa no es distinto del poder que debe ejercerse en la ciudad. Fin de cita. No se está diciendo que el gobierno de la casa y el gobierno de la polis sean la misma cosa, ya lo dije al comienzo. Lo que se quiere decir es que hay algo que vincula esas dos actividades. Y ese algo que vincula el gobierno de la casa y el de la polis son las tecnologías del mando, la práctica del mando. Quien no se ejercita
en esa práctica en el mundo doméstico, no puede aspirar tampoco a ejercer el mando en el mundo político. Por eso Jenofonte inicia el texto con una reflexión sobre el arte de mandar, que toma como ejemplo al joven Ciro, emperador de Persa, quien ya desde muy joven aprendió a velar por el buen orden de las cosas de su casa, por el oikos. De esto se ocupará Jenofonte en un texto llamado Ciropedia. En este contexto también Jenofonte introduce el tema del arte de gobernar a la esposa, y voy a citar de Jenofonte, tengo acá el libro, algunos textos de Jenofonte, voy a citar de la Económica lo que nos dice Jenofonte sobre el lugar natural de la mujer, que esto es interesante acá. Dice Jenofonte que los dioses tuvieron una especialísima providencia en instituir esta unión de macho y hembra que se llama matrimonio. La primera crianza de los hijos recién nacidos es propia de la casa. El cerner, amasar y cocer el pan es propio de la casa. El escarmenar, hilar y devanar la lana para un vestido es propio de la casa. Las funciones de una casa, unas son interiores y otras exteriores, y ambas necesitan de trabajo y cuidado. La providencia crió a la mujer apta para las primeras y al hombre para las segundas. Por eso dio al hombre fuerzas y valor para sufrir el frío, el calor, la fatiga de los caminos y de la guerra, como que a su cargo estaban los trabajos exteriores. A la mujer le dieron los dioses una complexión más débil y delicada, como que a ella incumbían solo los cuidados domésticos. Previó que la mujer tocaba el alimento y crianza de los recién nacidos, que esto requería suma atención y cuidado, y por eso le dio cariño y ternura. Ordenó a la mujer el cuidado de lo interior en la casa. Vio por el contrario que las operaciones exteriores necesitaban de defensa contra la violencia del usurpador, y por eso infundió al hombre mayor valor y atrevimiento. Finalmente, el genio del hombre y de la mujer no ha nacido apto indiferentemente para todos estos ministerios. Por consiguiente, se requiere de un mutuo auxilio. Ve aquí otra ventaja que la naturaleza puso en el matrimonio: encontrar en otro yo la disposición que a mí me falta. Ves aquí, querida esposa, las funciones y deberes que a cada uno de nosotros ha destinado la providencia, y esto lo estoy leyendo del capítulo 7 de la Económica de Jenofonte. Bien, acá pues, ¿qué es lo que se está diciendo Jenofonte? Pues que la mujer no es solo por naturaleza inferior al hombre, sino que ocupa un lugar diferente al del hombre. La esposa no puede ser ciertamente mandada del mismo modo que se manda una esclava, porque la esposa pues tiene un lugar al interior de la casa, su dignidad es otra. Al hacerla su esposa, esa mujer adquiere un estatuto que el marido debe y está obligado a respetar. Por eso dice que hay auxilios mutuos en Jenofonte. El marido debe respetar a su esposa y debe entender que ella cumple una función distinta a la que él cumple, y que en esas dos funciones pues hay una complementariedad, y en eso radica precisamente pues el arte de gobernar la casa. ¿En qué consiste el arte de gobernar a la esposa?, pregunta Jenofonte. Pues en enseñarle a gobernar la casa. Gobernar a la esposa es el arte de introducirla en las cosas de la casa. Es una pedagogía que busca convertirla en una buena ama de casa. ¿Por qué razón? Pues porque esto es la función de la mujer, dice Jenofonte. En eso radica su virtud, su arete, en el arte de mantener la economía de la casa, de velar por la dinámica de su crecimiento. Si hace esto mal, la culpa será de su marido. Adquirirá mala reputación, se le considerará incapaz de ejercer el mando y se echará a perder su carrera política. Foucault lo dice claramente, cito: cuando el comportamiento de la mujer, en lugar de ser provechoso para el marido, no le causa más que penas, ¿a quién debe atribuirse la falta? Al marido. Fin de cita de la página 143. Nótense entonces nuevamente que la obligación del marido hacia su esposa no tenía que ver primariamente con un sentimiento de amor hacia ella, o sea, no se esperaba que el marido amara a la esposa. La esposa no era vista como una compañera sentimental, sino como una aliada en una causa común: el cuidado de la casa, el gobierno de los bienes, de los hijos, de los criados.
No era el matrimonio una comunidad de afectos, sino ante todo una comunidad económica, en la que cada uno tenía una función. Simetría dentro de la asimetría. La obligación del marido no era querer a su esposa ni satisfacerla sexualmente, o como dirían luego los cristianos, cumplir con el deber conyugal, sino tan solo dirigirla y formarla. Una buena esposa es ante todo fruto del trabajo de gobierno que sobre ella realiza el marido. Bien, en cuanto al tema de las relaciones sexuales con la esposa, Jenofonte y tampoco ninguno de los filósofos griegos en realidad tienen mucho que decir al respecto. Recordemos, el sexo no era un tema específico para los griegos. No se preocuparon concretamente de eso. Sin embargo, Foucault se enfoca en el tema de la fidelidad y dice que esta era una obligación mutua de los esposos, pero diferencial, como decía antes. Mientras que la fidelidad de la esposa hacia el marido incluía la fidelidad sexual, no ocurría lo mismo en el caso del marido hacia la esposa. ¿En qué consistía entonces la fidelidad del marido hacia su esposa? No es asunto de exclusividad sexual, sino de exclusividad de estatuto, de estatus. Es decir, el marido se compromete a no poner en peligro su lugar como esposa legítima, como madre de sus hijos y como ama de su casa. El marido debe reconocer a su esposa los privilegios que le son propios en cuanto a esposa legítima, lo cual significa, no le dará a otra mujer ese lugar sino a ella. Podrá tener amoríos, podrá tener amantes, pero ninguna de esas mujeres podrá jamás ocupar el lugar estatutario que ocupa la esposa. La esposa, por su parte, debe conservar su dignidad. Cito de Foucault de la página 151 del uso de los placeres. Cito: no ver que se prefiere a otra, no encontrarse devaluada ni en su posición ni en su dignidad, no verse reemplazada respecto de su marido por otra, eso es lo que le importa ante todo. Pues la amenaza contra el matrimonio no proviene del placer que el hombre pueda tomarse aquí o allá, sino de las rivalidades que puedan nacer entre la esposa y las otras mujeres por el puesto a ocupar en la casa y por las precedencias a ejercer. Fin de cita de la página 141. De este modo, el marido debe saber gobernarse a sí mismo en el sentido de controlar sus pasiones, de no dejarse llevar por ellas hasta el punto de traicionar a su esposa, pero no sexualmente, no es una traición sexual, sino poniendo en peligro su lugar como esposa legítima. Fidelidad entonces hacia la esposa, que conlleva un gobierno de sí mismo, un dominio propio, un ejercicio de prudencia, de saber hacer un sabio uso de los placeres. Ética de la vida matrimonial que no incluye la exclusividad sexual, como luego para el cristianismo, pero sí el mantenimiento de la posición de la esposa y su preeminencia sobre las demás mujeres. En ello radica, por tanto, la templanza del marido, la sofrosiné, su arte de gobernar y de gobernarse a sí mismo. Ahora bien, ¿no podría esta templanza también incluir la exclusividad sexual con la esposa? ¿O por lo menos la limitación voluntaria del placer con otras mujeres? Bien, pues Foucault busca respuesta a esta pregunta en el otro texto, no en la Económica de Jenofonte, sino en el texto Económica del pseudo Aristóteles, un texto atribuido falsamente a Aristóteles. Allí se repiten algunos argumentos ya encontrados en la Económica de Jenofonte, por ejemplo, en lo relativo a la diferencia natural entre hombres y mujeres y a la necesidad de complementar esas diferencias. Dice Foucault, cito: la divinidad adaptó desde el principio la naturaleza de la mujer a los trabajos y a los cuidados del interior y la del hombre a los cuidados del exterior, como veíamos antes en el texto de Jenofonte, página 146. Y refiriéndose a los dos textos, dice Foucault, cito: uno encuentra su salud en el movimiento, el otro se inclina a llevar una vida más sedentaria. Uno aposta los bienes de la casa, el otro vale por lo que contiene. Uno alimenta a los hijos, el otro los educa. Es decir, división natural de las tareas entre hombres y mujeres. La naturaleza, en cierto modo, programó la economía de la familia y las funciones que cada uno de los esposos debe tener en ella. Así pues, para el pseudo Aristóteles, el matrimonio es una institución natural, como también son naturales las funciones que cada uno debe cumplir en esa institución, pues natural
es también la desigualdad en el ejercicio del poder, pues en el matrimonio es el hombre quien debe tener permanentemente la superioridad, debe mandar porque conforme a la naturaleza, lo superior debe mandar sobre lo inferior. En la Ética Nicómaco dice Aristóteles, por ejemplo, que el poder del marido sobre la mujer es de tipo aristocrático, lo cual significa que el esposo debe ciertamente mandar, pero haciendo justicia a lo que la mujer pueda hacer por sí misma, conforme a sus capacidades naturales y al lugar natural que le corresponde. Atención aquí, es un poder aristocrático, no un poder ni oligárquico ni democrático. Es decir, que el marido debe evitar los dos extremos, quererlo hacer todo él mismo sin dejarle nada a la mujer, poder oligárquico, o tratar a la mujer como si fuera una igual, dándole tanta autoridad como la suya propia, poder democrático. Es decir, el matrimonio no es ni una oligarquía ni una democracia. Distinción desigualitaria de los poderes y funciones que, sin embargo, permite reconocer el lugar de la mujer, respetar su honor, hacer justicia a su linaje. Poder aristocrático significa entonces reconocer lo que es cada quien y tratarlo conforme sea su lugar. Nada más, pero tampoco nada menos. La templanza del marido, su ética de mando, debe tener en cuenta esta forma aristocrática de justicia, a cada cual lo suyo. Técnicas para saber usar el poder que uno tiene, para limitarlo voluntariamente conforme a la prudencia. No todo es permitido por el solo hecho de tener el poder de hacerlo. Constituirse a sí mismo como sujeto moral en el gobierno de la casa significa actuar con justicia con la mujer, conforme a unas normas que permiten dar a ella lo que le pertenece, y dar a cada cual lo suyo, al esclavo lo que es de los esclavos, al libre lo que es de los libres, a los amantes lo que es de los amantes, y a la esposa lo que es de la esposa. Conducirse a sí mismo conforme a normas de justicia distributiva, como lo decía Aristóteles. La relación con la esposa se plantea entonces desde el texto del pseudo Aristóteles como una cuestión de justicia. Y aquí viene el punto que señalaba antes. La templanza del marido puede conllevar también medir sus comportamientos sexuales con el fin de no fastidiar a su mujer, no amenazar lo que es suyo. El hombre virtuoso debe saber limitar su propio poder de buscar placeres fuera del matrimonio. Puede hacerlo, nadie lo obliga a lo contrario. La sociedad no espera que lo haga, pero si es un hombre justo, si es virtuoso, voluntariamente pondrá límites al uso de ese poder, al uso de los placeres. Una actitud de moderación en el uso de los placeres, una ética de dominación de sí, en crateia, que aunque no le impone la prohibición de buscar placeres fuera del matrimonio, le aconseja no hacer nunca uso de esas relaciones exteriores, un motivo para menoscabar el lugar que le corresponde a la esposa. Una austeridad sexual voluntaria que le califica como sujeto moral capaz de ejercer el gobierno económico y político de la ciudad. En suma, la problematización del uso de los placeres nunca incluyó la prohibición de los mismos para el hombre libre, pero sí la moderación, la justicia y la prudencia en su uso. No había tampoco en el mundo griego clásico una prescripción de los placeres entre los esposos, como luego ocurriría en el cristianismo. Cito en Foucault: en esto estamos lejos de la pastoral cristiana en la que cada esposo deberá responder de la castidad del otro al no inducirlo a cometer el pecado de la carne, dice Foucault en la página 171 del uso de los placeres. Y seguramente más adelante, cuando hablemos del cristianismo, hablaremos de la fábula del elefante y el modo en que la monogamia sí era una conducta sexual esperada en el matrimonio cristiano.